Buenas noches, tardes. Estamos en la clase de teoría literaria. Debido a un breve lapso de tiempo, vamos a retomar este tema. No tuvimos la oportunidad de estar presentes con el alumnado por un percance de carácter familiar, pero aquí estamos retomando el tema de la teoría expresiva. Perdón. En la continuidad del tema que estábamos trabajando en estos últimos días y sesiones. Por un lado, estamos principiando con la teoría mimética, que es el arte de la imitación. En este sentido, ha sido discutida en el mundo occidental en los últimos 100 años, desde el momento en que se ha afirmado que el arte es expresión, reflejando no el mundo exterior, sino el mundo interior del artista o de otras personas para las que éste se expresa. Ahora bien, esta teoría tiene mucho que ver con las manifestaciones de otras ciencias, entre ellas la psicología, porque hay artistas que dicen dejar en sus manos toda la libertad para expresar lo no consciente. Recordemos que Sigmund Freud trabajó mucho estos temas de carácter psíquico, en donde hace un estudio profundo de lo que es la mente humana en cuanto a sus divisiones, sus estados. Dice Freud que el artista hace, digamos, cuajar en su obra elementos de su subconsciente que le preocupan. Esto quizá puede ser visto desde otro punto de vista, en el sentido de que el artista hace una catarsis de lo que él diseña en su obra y saca su mundo interno y lo plasma, en el caso de literatura, pues en un libro, en un poema, en una obra. Y así el artista sufre y su dolor se ve reflejado en el arte que él elabora. Hay otros psicólogos, por ejemplo, Carl Gustav Jung, que dice que el artista expresa símbolos de valor universal. Acuérdense que Jung trabaja lo relacionado con el inconsciente colectivo. Entonces maneja símbolos en el sentido de que pueden estar presentes en cualquier etapa del mundo literario y que se ven reflejadas en otras épocas. Digamos que son unas constantes los símbolos que se plasman en la literatura. Esto puede estar aunado también en la cuestión filosófica, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los valores universales. Los valores universales son perennes en todas las épocas, en todos los tiempos, se han vivido, se han practicado, se han conocido. Entonces las obras literarias hablan de libertad, de honestidad, del amor. No importa la época en la que el autor esté redactando esa catarsis de la que hablamos anteriormente. Y junto con ello se despliega una teoría llamada la teoría objetiva, que señala que uno de los primeros principios de la psicología objetiva consiste en la exclusión del problema de la conciencia y el rechazo de los métodos introspectivos. Ahora bien, aquí entra también en juego la función expresiva. Toda obra literaria conlleva un mundo de emociones, sentimientos que el autor revierte en el mundo literario, en sus escritos. Esta teoría o función expresiva también se le conoce como sintomática o emotiva y suele identificarse con el factor de la comunicación en el mundo del emisor.
el que manda, el que emite los mensajes a un receptor. Entonces, esto hace que la comunicación fluya a través de estados de ánimo, de emociones, y que ya en conjunto en el campo literario conocemos como género lírico, recordando que este género tiene como nervio principal la expresión del yo, del artista, su mundo subjetivo, sus emociones, sentimientos. La narración, recordemos, se hace en primera persona. Entonces, esta función expresiva en el lenguaje se centra en el emisor, o sea, el autor. Yo comparto mi tesis expresiva y tu receptor la recibes, la decodificas, la asimilas a través de una lectura. Y esto permite exteriorizar todo el cúmulo de emociones, sentimientos, intereses, emociones. Frases como, me parece genial, qué gusto verte, muy buena idea, bravo, fue un partidazo, ¿no? En el mundo coloquial. Es decir, una exteriorización, perdón, de todo ese mundo interno que se descarga a través de un escrito, digamos, literario. Y aquí entra en juego una parte vital, el lenguaje. El lenguaje tiene, en este sentido, dos aspectos importantes o dos niveles. El nivel comprensivo, que nos permite entender el significado de las palabras, y el nivel expresivo, que es el que utilizamos precisamente para comunicarnos. Entonces, desplegando esto, la comunicación expresiva es lo que una persona trata de transmitir hacia otra, que puede ser por medio de varios vehículos o formas, ¿no? A través de la mímica, los gestos, en forma oral o hablada, a través de escritos, o bien otro tipo de comunicación como puede ser la visual, la sonora, y esto enriquece el mundo de la comunicación. Y la finalidad de un texto expresivo es justamente comunicar los deseos, los sentimientos y pensamientos del hablante. Para ello es necesario desarrollar un lenguaje expresivo. ¿Y cómo se hace esto? Siguiendo varios pasos. Por ejemplo, utilizar un lenguaje claro. Esto en el mundo elemental se ve reflejado en lo que se llama la redacción de noticias. Son palabras muy sencillas para que la gente, digamos, común, en el buen sentido de la palabra, entienda a plenitud el mensaje. También se recomienda hacer preguntas abiertas para que el receptor saque su bagaje cultural y no se quede nada más en respuestas monosilábicas, sí, no, tal vez. Entonces, una pregunta abierta hace que el receptor se abra y conteste lo más, digamos, claro posible lo que se le está cuestionando. También en el manejo del lenguaje expresivo, pues hay que tener un orden, una secuencia, que no haya barreras, confusión, que los mensajes salgan nítidos, claros, fáciles de entender. Y se, también se requiere la propuesta de temas, que haya un abanico de situaciones que enriquezcan. En este caso puede ser una charla, una entrevista, una lluvia de ideas, una ponencia. Que los temas se analicen
en la medida de lo posible con determinada profundidad. También es necesario que haya el ejercicio de el mantenimiento de conversaciones, pero bien dirigidas, bien canalizadas, que no se salgan del contexto, que exista una, lo señalamos anteriormente, una secuencia lógica, que haya un orden de ideas, que no se pierdan en el camino los temas y tópicos principales. También para desarrollar un lenguaje expresivo, yo sugiero que escuchemos buenos conferenciantes, buenos expertos en el manejo del idioma, que puede ser de varias formas, un locutor, un comunicador, un maestro, maestra, que tengan esa retórica, esa oratoria que decían los griegos, para que nosotros aprendamos de su manejo del idioma. Ahora bien, ¿qué predomina en un lenguaje objetivo? El lenguaje que denominamos denotativo, es decir, un lenguaje de la vida cotidiana, diaria. Sabemos que hay otro tipo de lenguaje, el connotativo, que es el que se utiliza mucho en la literatura a través de figuras retóricas o literarias que tienen como finalidad embellecer el texto, darle estética al contenido. Y en el mundo de la literatura, por ejemplo, en la narrativa, se utiliza una de las funciones del lenguaje que se llama la fáctica. Es decir, se elige hacia el canal del mensaje, cuando el emisor inicia, interrumpe, cuando termina, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar sobre la función de los textos. ¿Qué finalidad tiene un texto? Informar, transmitir, remitir a un contexto, provocar inquietud, deseo de seguir investigando algún tema que se esté desarrollando. Y en el mundo de la literatura, ¿cuál es la función de un texto literario? Crear belleza a partir del lenguaje, el manejo de un vocabulario selecto, y ya lo dijimos, el empleo de figuras literarias, metáforas, sinécdoques, paradojas, retroécanos, entre otros. Y esto se desprende de, entonces, ¿cuál es la función de la literatura? Su función es estética, es social, es decir, la literatura es testigo de una época, la narra, la describe, la pone en la mesa para conocer con detalle lo que sucedió en el momento histórico en que se escribe esa obra. También entra el mundo musical, la cultura musical. Tal es el caso de una ópera. Una ópera es un texto, un guión, un libreto, hablado, cantado o interrelacionado entre ambas actividades, las mismas canciones, es decir, una transmisión de afectos, de simbolismos. Todo esto entra en el mundo de la literatura. Entonces, la función expresiva nos señala ese mundo cultural interno que tiene el autor y que lo plasma a través de una obra que tiene como finalidad llegar a un receptor. Y en la literatura pues hay buenos libros que son los que debemos leer. Nuestra vida es breve y el arte es largo, decían los antiguos. Entonces, a manera de sugerencia, pues hay que escoger los textos que tengan más relevancia, que sepamos que tienen un contenido que a priori sabemos que va a ser enriquecedor. Y aquí
la invitación es que seamos capaces de seleccionar textos literarios y no nada más seleccionarlos, leerlos, gozarlos, analizarlos, profundizarlos, compartirlos. Y esto nos lleva a una cultura general que formará parte de nuestra vida y que, por otro lado, nos va a dar una satisfacción de aprender día tras día a través de grandes autores que ha dado la humanidad. Muchas gracias.